Gracias, efectivamente. Estamos ya acabando el día, todavía no son aquí las 6:30, pero bueno, cerquita ya. Excelente. Bueno, Oscar, ya tenemos varias gente que todavía se está conectando, pero sin embargo, en respecto al tiempo y a todo lo que tenemos para ver hoy, vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricia Casanova y es un gusto poder estar con ustedes y con Oscar Paz en este día de hoy para hablar sobre comprendiendo el presente de la transformación digital en el sector para liderar su futuro, el sector seguros para liderar su futuro. Antes de comenzar, quiero comentarles que cualquier pregunta nos las pueden dejar en el chat y Oscar las estará abordando bien sea a lo largo o al final de su presentación. Mejor al final para aprovechar toda la presentación y la pueden dejar a lo largo de toda la sesión. También, entonces, en esta oportunidad quiero presentar a Oscar. Oscar es director general en Insurtech Community Hub. Anteriormente fue responsable de ASAN Open Insurance, una unidad de ASA España, orientada a desarrollar estrategias Insurtech junto a startups y nuevos modelos de negocios basados en economía digital. Es licenciado en informática y máster en ingeniería del software, ambos por la Universidad de Deusto, y máster en Executive Program en Digital Business, y es coautor del libro de la innovación, guía práctica para innovar en tu empresa. En este sentido, Oscar tiene una amplísima experiencia no solo en lo digital, sino en innovación y en modelos de startup, así que en el sector de seguro. Les damos la bienvenida a todos y esperamos que este webinar sea de su provecho. Gracias, Oscar. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, por la presentación y gracias a todos los que os estáis conectando. Gracias por dedicar este tiempo a la innovación, al Insurtech, al seguro. Patricia ya me ha presentado, pero bueno, a mí siempre me gusta presentarme también un poco con números. 27 años son los que me gustaría tener, pero no tengo alguno más. En este caso son 27 años innovando en el sector asegurador. Eso sí, los últimos 10 con foco en Insurtech y, como decía Patricia, actualmente director general en Insurtech Community Hub. En todo caso, yo prefiero definirme así, experto en nada, aprendí de todo. Como decía Sócrates hace muchos años, solo sé que no sé nada y no sé si a vosotros os pasa, pero cuantos más años cumple uno pues tiene la sensación de que no sabe de nada o que el entorno cada vez es más incierto, ¿no? En todo caso, si algo yo creo que une a todas las personas que estamos en la innovación es la curiosidad, el intentar, ¿no?, descubrir cosas nuevas, ser aprendiz, ¿no? Alguien lo dice mejor que yo, no es porque lo diga yo. Aquí tenéis a Jeff Weiner, presidente ejecutivo de LinkedIn, que dice: no seas un sábelo todo, en su lugar sé un apréndelo todo, ¿no? Y yo creo que es un poco también el espíritu de cualquier programa, ¿no?, cualquier webinar o cualquier masterclass como esta, ¿no? Al final, intentar aprender de otros. En mi caso, yo aprendo mucho de otras personas y pienso que todo eso que aprendo, pues la mejor forma es compartirlo, ¿no? Y que ese conocimiento se vaya divulgando. Entonces, bueno, pues nada. Hoy la idea de esta masterclass de hoy, bueno, es básicamente unos 45 minutos para poder acabar sobre las 7:15 más o menos y que haya un espacio de debate, de preguntas, de cualquier cosa, ¿no? Como decía Patricia, podéis, mientras estoy, ¿no?, mientras tenemos la masterclass en el chat o bien al final de viva voz también en un momento dado, pues como es un Zoom podéis formularlas. La idea, bueno, el título, como decía, es comprendiendo el presente, ¿no?, de la transformación digital en el seguro para liderar su futuro, ¿no? A veces es importante hacer un punto de reflexión, hacer un punto, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar?, ¿no? Yo creo que es importante y, bueno, es un poco la idea de hoy, ¿no? Los 3 puntos que a mí me gustaría tratar hoy son básicamente estos. Básicamente el primero es entender que la transformación digital no es solo digitalización, ¿eh? Hay una parte que es digitalización, pero no es solo digitalización. Se confunde a menudo, ¿no?, la digitalización, ¿no?, con todo lo que es una transformación. Luego una segunda parte que creo que es interesante, ¿no?, y es en ese punto de ir viendo lo que ha pasado con el seguro, con la innovación en el seguro, es que no deja de llamarse, ¿no?, esa innovación más transformadora, Insurtech, cómo ha ido creciendo el Insurtech y cómo también está empezando a madurar, ¿no? Es decir, ya tiene unos años, como os decía, yo me llevo 10 años dedicando al Insurtech,
con lo cual en 10 años, pues a un movimiento como es el Insurtech le da tiempo también a repensar si cómo empezó es cómo tiene que seguir o no. Y en este caso, pues también hay signos de maduración, ¿no? Y luego, bueno, haremos simplemente, pues algunos flashes daremos sobre algunas tendencias Insurtech, que están en estos momentos en el mercado. Entonces, bueno, lo que decíamos, transformación no es solo digitalización, ¿no? De hecho, aquí a mí siempre me gusta también poner esta frase, ¿no? Que es digitalizar un modelo de negocio no es un modelo de negocio digital, ¿eh? Siempre digo lo mismo, es como un periódico, pues si tú digitalizas un periódico, no tienes un nuevo modelo de comunicación, ¿no? O sea, no es tan sencillo como escanear un periódico y que automáticamente eso te lleve a una plataforma o a un nuevo modelo de comunicar, ¿no? De informar. Entonces, yo creo que esto es lo primero que tenemos que entender, que digitalizar un modelo de negocio, pues no es un modelo de negocio digital. A mí siempre me gusta poner este ejemplo, que yo creo que todos hemos vivido, casi todos, ¿no? La música, ¿no? El ejemplo de la música, ¿no? Cuando era analógica, teníamos discos, teníamos cassettes, ¿no? LPs, y bueno, llega un proceso de digitalización, como veis, que yo creo, y bueno, muchos de vosotros habéis utilizado los MP3, probablemente estos reproductores, ¿no? Que en los 90 surgieron, pero ese fue solo el primer paso de lo que se viene llamando, es decir, la transformación, ¿no? A partir de ahí hubo un modelo de decepción, perdón, una fase de decepción, ¿no? No sé si recordáis Napster, Kazaa, aquellos programas peer-to-peer, donde de alguna forma esa digitalización no cumple las expectativas, ¿no? Los ficheros que te descargas probablemente igual no corresponden con la música que habías intentado descargar, la calidad no es la que esperabas, no hay un modelo de negocio, algunos rozan o son la ilegalidad. Bueno, realmente se produce una fase de decepción tras la digitalización y hay una tercera fase, que es la disrupción, ¿no? Que es donde empieza a llegar un modelo de negocio que empieza un poco a dar sentido a todo este nuevo mundo digitalizado, ¿no? En el caso de la música, pues probablemente iTunes de Apple fue uno de los primeros modelos que dio un formato, ¿no? O que empezó a tener un sentido, ¿no? Un modelo de negocio. Y a partir de ahí hay otra serie de fases, ahora veremos, pero como veis, que podríamos denominar incluso 6Ds, ¿no? No es algo que me he inventado yo, sino que es un modelo estudiado de las organizaciones exponenciales, de un libro que se llama Exponential Organizations, y que habla de esas 6Ds, ¿no? Como veis, digitalización, decepción, disrupción, desmaterialización, desmonetización y democratización. Realmente lo que sucede es que la digitalización da paso a una serie de fases donde, por ejemplo, en el caso de la música, como veis, pues ya no es ni siquiera necesario tener un exclusivo para la música, ¿no? Con tu propio teléfono, con tu propio reloj o cualquier otro aparato es capaz de reproducir música. Se convierte en un estándar, ¿no? En este caso el streaming de música, pues se convierte en un estándar y es capaz de estar presente en cualquier dispositivo que no necesariamente se tiene que haber diseñado exclusivamente para ello, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa desmonetización, donde todo el mundo tiene acceso, ¿no? O puede tener acceso a la música, y una democratización. Realmente, fijaros, la democratización es, digámoslo así, el culmen de la transformación, porque si algo no se extiende entre la población, entre las personas, no acaba de transformar un sector, ¿no? Entonces, el que hoy más de 500 millones de usuarios, ¿no? Tengan Spotify y hay otros cientos de millones que tengan otras plataformas de streaming parecidas, es lo que hace transformar un sector, ¿no? Tú puedes tener la tecnología, puedes tener el modelo, pero si no tienes los clientes, si no tienes los clientes que pagan por ese nuevo modelo, no llegas a transformar. Entonces, bueno, esto es un poco una slide que me gusta siempre hablar, ¿no? Para entender que solo digitalizar no es transformar un sector, ¿no? Y es un poco lo que os venía diciendo. En este libro, pues aquí tenéis otros ejemplos que han hecho o que se han transformado sus sectores de forma similar a lo que ha hecho Spotify. Y bueno, esta frase que me gusta siempre, ¿no? De Woody Allen: me llevó 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Un proceso de transformación digital no es un proceso de un día, de un año, de 2 años, de 3 años. Es un proyecto o un proceso de décadas, ¿no? Y aquí lo estáis viendo, ¿no? Estos años, todos siempre ponemos el ejemplo de Amazon, ¿no? Año 94, han pasado ya 30 años casi, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Y es difícil que lleven menos de 10 años el proceso de transformación de cualquier sector, ¿no? Y luego cada sector pues tiene su ritmo, ¿no? Vale, básicamente si hay algo que une o que es un denominador común de todas estas empresas, fijaros, y yo creo que Amazon es un ejemplo, es esa obsesión por el cliente, ¿no? La obsesión que tienen por el cliente. En un proceso de transformación no hay que perder de vista el cliente, ¿no? Por supuesto hay otras variables, otros factores, la eficiencia, la rentabilidad, pero el exceder las expectativas, fijaros, esta frase que dice Seth Godin, ¿no?
exceder las expectativas del cliente es el objetivo más económico, ¿no? A nivel de sostenibilidad económica, más ignorado y más efectivo para cualquier empresa en cualquier mercado, ¿no? Entonces, esa obsesión, ¿no?, que tienen estos modelos transformadores por el cliente es lo que los hace transformadores. O sea, realmente la obsesión por impactar en esas expectativas de los clientes. Y fijaros, eso tiene un nombre, pero lo vamos a ver después. En todo caso, en el sector asegurador, fijaros, esas expectativas que tienen los clientes, exceder esas expectativas, esto es un poco la radiografía del sector asegurador, ¿eh? Realmente, cuando hablamos con clientes del sector asegurador, muchos nos trasladan desconocimiento, hasta un 80% de los clientes, y probablemente vosotros, si sois clientes de seguros, pues probablemente tenéis un grado más alto de desconocimiento que tenéis de otro producto, ¿no? El otro día hablaba con una persona muy cercana a mí y me decía, mira, yo es que estoy pagando 1.000 euros al año por un seguro que no sé ni qué me cubre, ¿no? Esto me decía, ¿eh? O sea, y digo, ¿tú te imaginas pagar 1.000 euros al año por algo que no sabes lo que es? Pues lo estás haciendo con el seguro desde hace 15, 20 años, no sé cuántos años llevaba con un seguro que tenía, ¿no? Entonces, es decir, esto es algo que sucede. El sector asegurador, existe un grado de desconocimiento alto de los productos contratados, puede haber letra pequeña, pues, pero bueno, también hay un grado alto de desconfianza, hay un grado alto de hasta un 70% desconfía, ¿no?, que aquello que tienen asegurado realmente no hay ninguna exclusión o no hay algo que les excluye, ¿no?, en el caso concreto de su siniestro, con lo cual también es un factor a tener en cuenta. La falta de comunicación, ¿no? Hay una comunicación muy intensa en el momento de la contratación del seguro, pero luego hay una especie de vacío, ¿no?, hasta que se produce algún tipo de siniestro, ¿no? Pueden ser meses, pueden ser años, ¿no? Y eso es también algo que impacta en la experiencia del cliente. Y luego también, y esto es algo cada vez más hablado, ¿no?, la comoditización que está o que ha ido sufriendo el sector, ¿no? El sector se percibe como un producto indiferenciado. Realmente, muchas veces, como no se entiende o como se desconoce lo que tienes contratado, pues al final la única variable que entiendes es el precio, ¿no? Y además también, pues las compañías o el sector propiamente, pues bueno, muchos anuncios estaréis viendo, pues te bajamos el precio, te ajustamos la prima, no sé qué. Bueno, al final realmente hay demasiado foco en el precio y se desconoce muy bien, ¿no?, el resto, ¿no? Con lo cual, al final, uno tiende a creer que todos los seguros son iguales, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Todos los seguros no son iguales, lo que pasa es que solo entendemos o lo que más entendemos es el precio y nos dejamos guiar por ello, ¿no? Pero no. Esto no es algo nuevo. Alguien podría decir, bueno, pero esto es algo nuevo, no es algo nuevo. Estos son estadísticas que ya aparecían. Fijaros, este es un informe al que me refiero bastante, la percepción social del seguro, publicado por la Fundación Mafre hace ya 10 años, tiene dos ediciones, 2012 y 2014. Y estos son datos que prevalecen todavía en el presente, pero que se conocen desde hace muchos años. No son datos que no se conozcan, ¿no? Entonces, ante toda esta experiencia cliente, ¿no?, que muchas veces, pues, como digo, no es la mejor, ¿no? Pues antes hablábamos de esas organizaciones, ¿no?, de exponenciales, y cuando de alguna forma intentan transformar un sector, tienen algo que se llama, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, el propósito de transformación masiva, ¿no? Estas organizaciones exponenciales, esos Uber, esos Amazon, esos Netflix, pues realmente parten de un punto que es un propósito de transformación masiva. Es algo más allá que la misión de una empresa, ¿no? Aquí lo podéis ver, es algo muy aspiracional, es algo que intenta resolver algún problema de la sociedad, es algo que tiene que ser simple, inspirador, pero a la vez realista, como estáis viendo aquí, y un poco se podría sintetizar en estas preguntas, ¿no? ¿Por qué existe nuestra organización? ¿Cómo resolverá nuestra organización el problema? ¿Y cuál será el impacto global, ¿no? Realmente es algo más que una misión, es una especie de pregunta casi existencial, ¿no? ¿Por qué tenemos que existir, ¿no? Lo mejor es con ejemplos, ¿no? Ver qué es este propósito de transformación masiva. Y como veis, estos son algunos de los propósitos de transformación masiva de esas organizaciones exponenciales. Yo creo que el de Google lo conocemos casi todos: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esto ahora puede parecer que no es nada, pero recordad en el año 96, 97, cuando se creó Google, es decir, esto era impensable, ¿no? El poder tener acceso a un clic, ¿no?, de distancia de cualquier información. Es fácil, pero es que hace 30 años casi, o 20 y muchos años, no era tan sencillo. Lo mismo con Airbnb, ¿no? Ayudar a que las personas a sentirse como en casa en cualquier lugar del mundo. O sea, el yo poder dormir en una casa, en una habitación, en un estudio, en cualquier sitio del mundo que no sea un hotel, un día, eso no era algo que estaba al alcance, ¿no? Es decir, entonces, estos propósitos son muy transformadores, son realmente respecto a lo que existe, ¿no? Netflix, entretener al mundo. Bueno, esto no sé si esto es casi un... Pero fijaros, entretener al mundo, y bueno, lo está consiguiendo, pues, el llegar a cualquier lugar del mundo a un precio asequible
y ser capaz de ofrecer un contenido inimaginable pues cuando existía solamente la televisión, ¿no? El poder tener a la carta una variedad de contenido como este, pues es algo inaudito, ¿no? A un precio como el que tiene. Bueno, y podríamos seguir Tesla, Wikipedia, LinkedIn, bueno, podemos seguir con muchos ejemplos, ¿no? Y bueno, esto de alguna forma es un poco lo que fueron intentando, si nos remontamos un poco al origen del Insurtech, ¿no? Es decir, año 2010, 2012, 2013, que es un poco cuando se empezaron a crear las primeras Insurtech, los primeros proyectos donde había un claro propósito transformacional del seguro, ¿no? No sé si alguno de ellos os sonará, probablemente Insure the Box. Este fue de los más pioneros, ¿no? Incorporaba ya telemática en los propios vehículos y premiaba a conductores con comportamientos responsables, ¿no? Como digo, esto es algo ahora que parece muy habitual, pero hace 13 años no era tan habitual, ¿eh? Entonces, ahora veremos algo más, pero fijaros en estos modelos, ¿no? O el Free Insurance, ¿no? En aquel momento, seguros de hogar peer-to-peer, ¿no? Seguros de hogar o seguros de responsabilidad civil, pero de alguna forma la novedad estaba en que era un grupo de personas de alguna forma se aseguraban entre sí, ¿no? Mutualizaban a través digámoslo así, pues de un grupo, ¿no? Más allá de una aseguradora como tal, ¿no? Sino que era pues un poco lo que en aquel momento crowdfunding, ¿no? Era una especie de financiación colectiva, es una especie de seguro colectivo, ¿no? Bueno, Oscar, que no tengo nada que ver con él, pero bueno, no está mal, ¿no? Seguros de salud, fijaros, 2012 ya con telemedicina, una interfaz muy digital, año 2012 estamos hablando, o sea, cuidado, porque en aquel momento todavía la tecnología probablemente no estaba del todo eficientada, pero ellos ya tenían esa idea de poder llevar la telemedicina u otra serie de ventajas digitales, ¿no? Y podríamos continuar. Trof, no sé si recordáis, Trof, bajo demanda, con un móvil, tú sacabas una foto porque te ibas de fin de semana a esquiar o te ibas a cualquier sitio y querías proteger o asegurar tu cámara de fotos, tus esquís, sacabas una foto y te daba una cobertura para esa temporal, para 2 días, para 3 días, para robo, para lo que sería, ¿no? Y lo mismo con Zhonghan, no sé si conocéis Zhonghan, una gran aseguradora, en este caso China, que, bueno, sobre todo es seguro embebido. O sea, 2013 ya ellos veían el poder estar presentes en otras plataformas donde se compraban productos para mascotas y poder añadir un seguro de mascotas o temas de viajes o electrónica, ¿no? Bueno, ellos ya veían la capacidad, ellos están muy ligados al grupo Alibaba, que sabéis que es como un gran Amazon chino, y entonces, bueno, pues ellos estaban ya muy ligados, digámoslo así, a entender que el e-commerce iba a ir creciendo y cómo podían estar presentes, ¿no? Bueno, Online Money, seguros de hogar, como veis, con una gran, sobre todo utilizan inteligencia artificial, chatbots, son capaces de tramitarte o de resolverte un siniestro ahora en segundos, tienen el récord de los 2 segundos, creo que anunciaron este verano. Bueno, realmente estamos hablando de proyectos muy transformadores para hace casi 10 años, o sea, no estamos hablando de ahora, ¿no? Que ahora sería más normal. Pero a mí siempre me gusta hacer una foto de, vale, esto es lo que pasó en su momento, cómo están ahora, ¿no? Este es un poco el estado actual de estas compañías, ¿vale? Insure the Box 2010 actualmente tiene más de 1 millón de clientes, ¿vale? O sea, sigue funcionando, tiene más de 1 millón de clientes. Free Insurance pivotó su modelo, no consiguió los peer-to-peer, los seguros de hogar, no consiguió, como veis, nació en Alemania, y ahora pivotaron hacia una plataforma de bancaseguros, que no tiene nada que ver, pero bueno, aprovecharon la tecnología pues, para pivotar ya en 2017 hacia bancaseguros, ¿no? Oscar, que sigue funcionando y sigue también con más de 1 millón de clientes, está en la bolsa de Nueva York. Es cierto que las acciones pues no están lo bollantes probablemente que les gustaría, pero bueno, sigue operando y bueno, sigue funcionando como tal. Trof sí que es cierto que esta empresa, ¿no?, de seguros que, pues, como digo, que era más temporales, que sacaba fotos a material deportivo, material tecnológico, ha desaparecido no hace mucho y ha vendido su plataforma tecnológica pues, a una compañía estadounidense, creo que es, de Travelers Company, que entiendo que estará muy ligada a los seguros de viaje. Entonces, bueno, pues realmente lo que ha hecho es vender su tecnología. No consiguió desarrollar su modelo de negocio de seguros, pero bueno, sí que es cierto que muchas de estas startups tienen unos desarrollos tecnológicos muy altos y son aprovechables pues, por otras compañías, ¿no? Zhonghan Insurance, bueno, la verdad que en China las dimensiones son otras y como estáis viendo tiene ya más de 500 millones de clientes y 52 billones de pólizas ha emitido, es decir, 52.000 millones, ¿no? O sea, muchísimo. Evidentemente no son pólizas de hogar, de auto, son pólizas mucho más pequeñas, pero fijaros el volumen de pólizas emitidas y bueno, y como digo, es una plataforma muy pegada a Alibaba y probablemente tenga acuerdos con otros modelos digitales y en China o en Asia, pues fijaros, ¿no?, el volumen de personas y de transacciones que se mueven, pero bueno, sigue existiendo. Y Lemonade,
pues lo mismo, en estos momentos tiene también más de 1 millón de clientes y en 2022 adquirió otra Insurtech también de Metromile, que también era de seguros de coche, un poco pago por uso, ¿no? Un poco parecía a Insure the Box. Entonces, bueno, es un poco para que veáis la evolución que han tenido, ¿no? Aquellos proyectos transformacionales, bueno, que siguen de alguna forma transformando un poco el sector, ¿no? No es fácil transformar un sector como el asegurador y yo aquí os voy a dar simplemente una pincelada de, bueno, hay muchos factores que hacen que no sea fácil transformar un sector como el asegurador, pero hay uno de ellos que creo que es interesante y es cuando hablamos de la curva de adopción de la innovación. No sé si supongo que quizás habéis visto esta curva de adopción de la innovación, ¿no? Cualquier innovación, esto es una moda en estadística, creo, ¿no? Una distribución estadística. Y realmente cuando hay algo nuevo, da lo mismo que sea, bueno, la innovación es algo nuevo, pero bueno, cuando hay una tendencia, algo que es nuevo, ¿no? Pues no todo el mundo la prueba, ¿no? Digamos así que hay personas que les encanta lo nuevo y simplemente porque es algo nuevo lo prueban, ¿no? Esto es como el que le gusta el riesgo, pues bueno, la adrenalina esa química que le genera probar algo arriesgado, pues en este caso parecido, ¿no? Hay gente que, oye, lo nuevo lo prueba, ¿no? Y en este caso, pues serían un 2,5% que serían, digamos así, los innovadores y un 13,5% los adoptantes tempranos, ¿no? Realmente son como un 15-16% que están más dispuestos a probar algo nuevo, ¿no? Y luego ya tenemos el resto, que sería la mayoría, que ya van viniendo una vez que estos primeros ya lo han probado, ¿no? Entonces, estas personas de aquí, sobre todo, pues son las más, digamos así, los adoptantes tempranos son personas que tienen mucha capacidad de influencia, ¿no? Entonces, aquí está el gran abismo que se llama, ¿no? Digámoslo así, que el punto crítico para que una innovación tenga éxito es superar esto, ¿no? Si tú eres capaz de enganchar a esos innovadores, adopters, es decir, este es el punto crítico, ¿no? Si ellos son capaces de contagiar al resto, ¿no? Aquí podríamos hablar mucho de esto, de diferentes técnicas para poder avanzar, ¿no? En este gran abismo, pero fijaros, aquí hay un dato interesante, ¿no? Y es que normalmente son útiles, digámoslo así, los incondicionales, los fans, los brand lovers, ¿no? Apple, ¿no? Saca algo y enseguida todo el mundo, pues con Apple le da lo mismo, ¿no? Es decir, hay muchos, pues, lovers, ¿no? De Apple, muchos fanáticos, ¿no? O los coches, ¿no? Es decir, el coche, ¿no? Pues al final hay amantes de los coches, hay amantes de los viajes, hay amantes de la música, hay amantes del vídeo, ¿no? Con lo cual las plataformas, pues como Netflix, como Spotify, como Airbnb, bueno, tiran de esos amantes, ¿no? De esos incondicionales, de esa gente que le gusta, ¿no? Lo nuevo, pero que también le gusta ese sector, ¿no? Sin embargo, en el sector asegurador pasa una cosa, ¿no? Y es que no hay amantes del sector asegurador, ¿no? No hay fans, ¿no? No hay incondicionales, ¿no? Entonces, muchas veces el atraer a esos primeros adoptantes, a esos primeros clientes, a esos primeros usuarios, no es fácil, ¿no? Entonces, muchos de los modelos B2C, sobre todo, ¿no? Que intentan atraer clientes, no lo consiguen porque precisamente los clientes piensan que una oferta como Lemonade, como Oscar, como las que hemos visto, es otra aseguradora más de directo, ¿no? Piensan que es otra aseguradora más y tampoco, pues bueno, no hay fans, digamos así. Con lo cual este es un factor bastante, bueno, pues determinante, ¿no? A la hora de que una adopción, por lo menos, como digo, en el segmento B2C, que está destinada a cliente final, bueno, sea de éxito, ¿no? Y de hecho, mucho del dinero que se gastan las startups e Insurtech B2C es precisamente en ese marketing, ¿no? En general, las startups se gastan mucho dinero en marketing, sobre todo las B2C, pero en el sector asegurador tienen que quemar mucha caja, digámoslo así, para poder conseguir la atención de clientes finales que vean en su propuesta de valor algo diferenciador realmente respecto al sector asegurador. Y esto es algo que no es fácil cambiar, ¿eh? Esto es algo que no es fácil cambiar porque, como os digo, el sector asegurador per se no es un sector que genere fans, ¿no? Ni las marcas de seguros generan fans como Tesla, como Apple o como cualquier otra, ¿no? Factores que han hecho crecer el Insurtech, ¿no? Bueno, aquí voy a dar nada, 3-4 slides simplemente, ¿no? De, pues bueno, a partir de esas primeras startups, ¿no? Y sobre todo para aquellos que quizás no estáis tan familiarizados con el Insurtech, porque los que estáis probablemente ya os suenen estos factores, pero bueno, desde ese año 2015 que hubo un pico de inversión, ha ido creciendo la inversión hasta el año 2020 por lo menos, ha ido creciendo, ahora veremos un poco más adelante, pero quiero decir que la inversión fue creciendo, se fue diversificando, como veis, en diferentes áreas, ¿no? Seguros de salud, de automóviles, de comercio, de empresas, de propiedades, de inmuebles, que, o sea, realmente la inversión fue, bueno, entendiendo que en el seguro podía haber una oportunidad, algo que no había sucedido hasta entonces, fijaros, eso no había sucedido, y también se fue volviendo cada vez más global, ¿no? Empezó más en Estados Unidos probablemente, como cualquier tendencia innovadora, y poco a poco, pues bueno, ha ido un poco creciendo, ¿no? O se ha ido diversificando las inversiones, ¿no? También, bueno, durante estos años pasados, ¿no? Y hablo ya hace 6-7 años,
las compañías de seguros, esto no había sucedido nunca, ¿no? Empezaron a ver más allá, ¿no?, de su propio perímetro o de los propios proveedores que tenían, ¿no?, de las grandes consultoras, y empezaron a entender, bueno, pues que había oportunidades de transformarse o de innovar más allá, como os digo, de los propios proveedores tecnológicos que conocían, consultoras o de la propia innovación que podía salir de sus empleados, ¿no? Y bueno, y aquí solo son unos pocos ejemplos de lo que ha ido sucediendo en España, de cómo han ido incorporándose tanto aseguradoras como grandes brokers, en este caso como puede ser Aon, a esa labor de innovación abierta, ¿no? Eso es algo, como digo, inaudito para las empresas de seguros hasta hace escasamente 7 o 8 años. Otros factores que han hecho crecer el InsurTech también, bueno, cada vez una mayor, digámoslo así, propuesta, ¿no?, de iniciativas más allá de la distribución. La distribución en los seguros tiene muchísimo peso, pero sí que es cierto que cada vez hay más propuestas que no únicamente se centran en la distribución. Hubo un momento que no creo recordar, hace unos años, que había casi como un 70% de las inversiones, al menos en Europa, estaban centradas en InsurTech con modelos de inversión. Ahora se ha rebajado, no sé si estamos a un 50, 50 y pico, pero sigue teniendo mucho peso. Pero bueno, de alguna forma se está empezando a abrir, ¿no?, en las inversiones o las iniciativas a otros modelos que no solamente es el modelo de distribución. Los tipos de seguros, la verdad que se empezó bastante, ¿no?, con seguros B2C, seguros para particulares, seguros que eran muy para cliente final también, y se han ido extendiendo a estos seguros, digámoslo así, también al mundo de empresas, ¿no? Es decir, no solo al cliente, al seguro de hogar, al seguro de auto, al seguro de salud particular, sino a seguros para empresas, ¿no? Seguros para profesionales, seguros colectivos, o seguros pues, para responsabilidades civiles o lo que sea, ¿no? Seguros al final que protegen cualquier acción, perdón, o cualquier riesgo al que esté expuesta una empresa, no un particular, digámoslo así, ¿no? Entonces eso también ha hecho crecer. Luego el modelo de negocio también, había mucha insurtech que vendía o que era, bueno, que ofrecía producto final a cliente final, customer, ¿no? Es decir, a cliente final, y sin embargo, pues como veíamos antes, ¿no?, en el caso de Trof, pues al final ha tenido que vender su tecnología, ¿no? Pues ha habido insurtechs que no han tenido éxito, digámoslo así, consiguiendo asegurados, podríamos decir, consiguiendo asegurados, y esa tecnología lo que han hecho es pivotar su modelo y ofrecer esa tecnología pues, a aseguradoras o a brokers, pues para que la implementen esa tecnología en los acuerdos que ya tienen, pues simplemente pues que les facilite pues eso, el transformar digitalmente los acuerdos que ya tienen, ¿no? Pero realmente los clientes, digámoslo así, lo tienen los brokers, lo tienen las aseguradoras, y estas insurtech lo que hacen es proveerles de tecnología, ¿no? Que esa tecnología, como os digo, inicialmente pues la tenían pensada para conseguir sus propios asegurados, pero no ha sido posible, ¿no? Y eso es algo que también estamos notando. Y luego también se ha ido evolucionando hacia el seguro embebido, seguros contextuales, probablemente que también es otro modelo similar al seguro embebido. Inicialmente también no se veía, ¿no?, esa integración en plataformas, como sí que veíamos antes ZhongAn, ¿no?, que tenía claro que tenía que unirse a plataformas pues, de comercio electrónico para ofrecer ahí su propuesta aseguradora, pero sí que es cierto que las primeras propuestas de insurtech eran más, oye, me voy a ofrecer yo al mercado directamente y conseguir clientes, ¿no?, en vez de embeberme o integrarme en otros ecosistemas donde ya están los clientes y llegar a modelos B2B2C, que sería un poco el modelo muchas veces de los seguros embebidos, es el B2B2C, ¿no? Realmente estoy ofreciendo un seguro a clientes de otra plataforma de comercio electrónico que están comprando, pues, yo qué sé, cámaras de fotos, y entonces yo ahí le incluyo un seguro o le propongo un seguro para esa cámara de fotos o para una protección de pagos. Bueno, al final hay diferentes fórmulas. Y bueno, continuamos un poco, y si hay un efecto transformador de verdad, ¿no?, pues como todos sabemos es el COVID, ¿no?, o cualquier otro, no sé si cisne negro o llamadlo como queráis, ¿no?, cualquier otro evento de tal magnitud, ¿no?, que al final, como decía, te transforma solo, ¿no?, aunque tú no quieras, te transforma solo. Y aquí, bueno, derivado de ese COVID, pues se ha ido madurando un poco y ahora veremos a la fuerza, ¿no? Ese COVID, entre otras cosas, trajo un aumento de inversión, ¿no?, en el 2021 en general, como estáis viendo aquí, un aumento de la inversión en el año 2021. Hubo una euforia por la inversión y evidentemente luego, pues por otra serie de vicisitudes y de hechos que han sucedido en el mundo y guerras y tal, y crisis energéticas y tal, pues hemos comenzado un periodo de inflación, de incertidumbre, llamadlo como queráis, que está haciendo o se está rebajando, ¿no?, la inversión, ¿no? Se está rebajando, se está poniendo el foco en la rentabilidad, en la reducción de costos en general. Esto es algo que no solo sucede
con las inversiones, pero bueno, en las inversiones ha sido muy acuciado, ¿no? En el 2023 seguimos también esa tendencia. No es algo, necesariamente exclusivo del sector asegurador, ¿no? En todo caso, aún así en el 2022, como veis, siguió siendo el segundo mejor año de la historia de la inversión en Insurtech. 2021 fue muy por arriba y el 2022, aun con el recorte, como veis, estuvo por encima del 2020, 2019, con lo cual, bueno, dentro de lo que hay, se sigue manteniendo el interés por invertir en Insurtech. Eso sí, cada vez se pone más foco en la rentabilidad, en la reducción de costos y no tanto en el crecimiento, que era un poco la fase anterior, ¿no? Más aspectos que están haciendo madurar al sector asegurador. Pues bueno, cuando uno ya tiene una historia, ¿no? Y después de 10 años, ¿no? Pues al final los nuevos emprendimientos se están creando sobre aprendizajes previos, ¿no? Aprendizajes derivados del éxito o del fracaso, ¿no? Entonces estamos viendo modelos de negocio en las Insurtech más estables, con una comprensión cada vez más clara de las necesidades del mercado y de las oportunidades de innovación, ¿eh? A ver, esto es algo que se ve, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando ves muchas startups o muchas propuestas, te acabas dando cuenta, ¿no? De que hay muchas, a veces y esto nos podemos remitir, ¿eh? Hace 10 años, hace 8 años, había muchas ideas que eran, digamos, las ideas de personas que no habían tenido experiencia en el sector, ¿no? Eran ideas de personas o de clientes finales que eran muy buenas ideas, pero que les faltaba aterrizar, les faltaba conocer la idiosincrasia, las particularidades del sector, ¿no? Y eso es algo que, bueno, al final, pues uno va aprendiendo a medida que intenta poner un modelo en el mercado, ¿no? Y en este caso, como os digo, después de 10 años, lo que estamos viendo es un filtrado de las iniciativas Insurtech cada vez, y ahora veremos porque es uno de los siguientes puntos. Yo creo que podemos pasar al siguiente slide. Cada vez hay más iniciativas que provienen, fijaros, de profesionales senior, con larga experiencia en el sector algunas. Es decir, muchas de las iniciativas Insurtech que nos llegan cada vez o que estamos en contacto con ellas provienen, fijaros, de propias perfiles, ¿no? Que han estado trabajando en aseguradoras o incluso en corredurías, o son corredores o en consultoras. Entonces, eso permite de alguna forma afinar más, ¿no? Las propuestas, ¿no? Y creo que ponía en la slide anterior incluso reducir algo la tasa de mortalidad de las startups, ¿no? Realmente una startup tiene una tasa de mortalidad bastante alta, muy pocas sobreviven al tercer, cuarto, quinto año, podemos hablar de un 10%, un 15%, como mucho que pueden sobrevivir a un cuarto año, un quinto año, como mucho, y en este caso, bueno, pues en la medida que se incorporan perfiles cada vez más senior, que se incorporan, como os digo, que se crean emprendimientos respecto a aprendizajes previos, o sea, ya hay un histórico en el sector que nos dice que esto ha ido bien, que esto no ha ido bien, pues eso es una forma de madurar también, ¿no? Y hacer que los modelos de negocio que surgen pues sean algo más maduros, más estables, ¿no? También se empieza, bueno, esto es algo que se lleva viendo, ¿no? Que es decir, esa disrupción inicial, ¿no? Hubo muchos modelos donde venían con mucho ímpetu a disrumpir, ya sabéis, por lo menos yo la definición más sintética que tengo de la disrupción, no sé si conocéis, es creación destructiva, ¿no? Disrupción es crear para destruir algo, ¿no? Crear para hacerme hueco y destruir algo, ¿no? Entonces, a todo el mundo nos gusta crear, pero la palabra destruir gusta menos, ¿no? Entonces, claro, cuando vienes con un enfoque muy disruptor, hay que tener mucho cuidado porque te cierran muchas puertas, ¿no? Con lo cual, cada vez se está entendiendo más, ¿no? Y lo están entendiendo las Insurtechs, que no, esto no es de destruir, esto es de colaborar, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Y cómo añadir valor digámoslo, a lo que está haciendo en el sector asegurador, ¿no? Hay una frase, siempre también me gusta decir, innovación con tradición no es contradicción, ¿no? Yo creo que al final, como suele decir también, estamos, ¿no? Condenados a entendernos, tanto los nuevos modelos como los modelos más tradicionales, y cada vez se está entendiendo más esto, ¿no? Y cada vez, como digo, los acuerdos, las colaboraciones, luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Y de hecho es una de las labores que hacemos nosotros desde el Hub, ¿no? Es pues intentar impulsar esta colaboración, ¿no? También la expansión geográfica, que veníamos un poco diciendo antes, pero cada vez también estamos viendo más iniciativas, por supuesto, fuera de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Fijaros, aquí uno de los signos de expansión es que el número de unicornios ha disminuido por primera vez en los últimos años, ¿no? Siempre se venía hablando de los unicornios, EP, que es la valoración, ¿no? De más de 1.000 millones de dólares, ¿no? De cualquier startup. Y sin embargo, lo que se está viendo es que claro, lo que está pasando es que las inversiones, al tener ese entorno incierto, ¿no?
se están dispersando, ¿no? Ya sabéis, eso es como lo de diferentes cestas, ¿no? Los huevos hay que repartirlos en diferentes cestas, con lo cual las inversiones de los inversores lo que están haciendo es invertir prácticamente cantidades menos altas, y de alguna forma diversificar más la inversión, no solo en modelos, sino también a nivel geográfico, ¿no? Y ahí estamos viendo, pues eso, que se está extendiendo la inversión más allá de los países que eran habituales, ¿no? Como podía ser Estados Unidos, Europa. Y bueno, y ahí tenemos algún ejemplo durante el 2022, ¿no? De algunas inversiones potentes, eso sí que ha habido en Latinoamérica, y que, bueno, que de alguna forma son prometedores, ¿no? Es decir, Latinoamérica es un ecosistema muy prometedor, porque luego veremos nada, brevemente un poco pues, el gran número de startups, ¿no? Existentes. Bueno, al final, esto es importante en la maduración, ¿no? de una tendencia, como en este caso el Insurtech. Otro signo de maduración lo podemos tener, por ejemplo, en los ambos regulatorios, ¿no? Los ambos regulatorios, que como conocéis, son esos marcos, ¿no? Que permiten experimentar, ¿no? Que permiten, donde el regulador da un margen, ¿no? A la experimentación. Queda mucho que mejorar probablemente en los sandbox en general, ¿no? Pero ya es un primer paso donde hay una involucración más allá de los propios emprendedores, de los propios tecnólogos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues este es un paso muy importante, ¿no? Que la regulación acompañe o por lo menos sea sensible, ¿no? Y que quiera también formar parte activa, ¿no? Entonces, bueno, como veis, ya hay al menos en el mundo unos 60 a nivel mundial, FinTech e InsurTech, y 12 a nivel europeo. Y bueno, en España en concreto, pues bueno, creo que está abierta en estos momentos la sexta cohorte, perdón, como la sexta, ¿no? Edición, ¿no? de proyectos. Sí que es cierto que las primeras ediciones se presentaron probablemente más, ahora alguno menos, pero bueno, es un ejemplo de que se va avanzando y de que, bueno, de que al menos desde la parte regulatoria, pues bueno, hay una apertura. Como digo, queda por hacer mucho, pero es otro ejemplo bueno, de que ya no solo se contempla el aspecto tecnológico, o el aspecto económico, sino también el aspecto regulatorio, ¿no? Que siempre es uno de las barreras en general, ¿no? Y de un sector como el asegurador más. También otro signo de maduración, y este os lo puedo contar en primera persona, como digo, es perdón, un segundito. Como estáis viendo aquí, el creciente aumento de los ecosistemas Insurtech, ¿no? Al final, cada vez empieza a haber más hubs, cada vez empieza a haber más hubs de innovación, ¿no? Es decir, que de alguna forma apoyan a los ecosistemas locales. Este es un ejemplo, en nuestro caso, ¿no? de Insurtech Community Hub, 120 miembros, provienen de 20 países, con diversidad de miembros, ¿no? Como estáis viendo. Siempre yo digo lo mismo, que un ecosistema, como en los ecosistemas biológicos, no tiene sentido si no es diverso, ¿no? Si solo habría insectos en el mundo, pues probablemente no sobreviviría, ¿no? Tiene que haber insectos, esa cadena alimenticia, ¿no? Esas sinergias, esa simbiosis más bien, ¿no? Entonces, para que haya simbiosis, para que haya sinergias en un ecosistema, tiene que haber diversidad, ¿no? Y bueno, lo que estamos detectando es cada vez una mayor aparición de hubs, de ecosistemas locales insurtechs que a su vez se conectan globalmente. Y ahora veremos algunas alianzas que tenemos nosotros con otros hubs, ¿no? La propuesta de valor de un hub al final es sobre todo, como veo, en último caso, acelerar las oportunidades de negocio. Es decir, nosotros todo lo que hacemos, aquí podemos poner las líneas que sea, pero todo lo que hacemos tiene como objetivo acelerar las oportunidades de negocio entre los diferentes miembros, ¿no? Al final es que esa transformación, como hemos visto antes, que no es solo digitalización, se materialice, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que realmente todas esas nuevas propuestas, todos esos nuevos entrantes, todos esos actores tradicionales que acaben acelerando el que se encuentren y que acaben desarrollando negocio junto, ¿no? Solo como ejemplo, estas son algunas de las alianzas que tenemos con otros hubs a nivel internacional: Chile, México, Argentina, Múnich, Múnich en Alemania, Suiza, Francia. Son ejemplos de alianzas, como os digo, de ecosistemas locales que se están conectando globalmente y que es un gran acelerador de la innovación. Un gran acelerador es, de hecho, el lema que tenemos nuestro, y es aquello que conectas te da el espacio en el que puedes crecer, ¿no? Realmente es un acelerador natural, ¿no? Y no solo la tecnología, sino lo que, digámoslo así, la conexión entre hubs que permite, bueno, pues llevar o mover modelos de éxito de un país a otro de una forma más rápida a lo que se haría si no existieran, ¿no? También creemos mucho en las alianzas con sectores adyacentes, ¿vale? Los sectores adyacentes al seguro, no sé, vamos, claramente la salud, la movilidad, ¿no? Las finanzas, el comercio, incluso. O sea, son ejemplos de sectores muy cercanos, los viajes, muy cercanos al seguro, porque hay mucho volumen de negocio en auto, en hogar, en salud,
Y cualquier transformación que se produzca en esos sectores, pues tiene un impacto, ¿no?, en el sector asegurador. Tenemos aquí Barcelona Health Hub, como su nombre indica, es un gran hub de salud y donde también tenemos alianzas o otra serie de o API Addicts, que es una comunidad de APIs, nunca mejor dicho, el seguro conectado, ¿no? Al final, cualquier conectividad pasa por una API probablemente, pues dejan de ser oportunidades de hacer crecer el sector y de hacer madurar, ¿no? De que acabe, pues eso, conociendo otras realidades y dándose cuenta de que es necesario transformarse, pues porque hay oportunidades, ¿no? Vale, esto es un poco lo que veníamos diciendo. Y bueno, como ejemplo, pues estos son algunos de los ecosistemas, ¿no? Es decir, ecosistemas, el número de startups, ¿no?, a nivel local, como veis, España, Latinoamérica, excepto Brasil, o sea, fijaros que estamos hablando ya de 300 startups por cada, en este caso en España es decir, o en todo el conjunto de Latinoamérica, excepto Brasil. Es decir, no es fácil etiquetar e identificar las startups en general. Es decir, no es fácil. ¿Qué define a una startup, no? No es algo que aparezca probablemente en los registros mercantiles, ¿no? Tú no tienes la categorización de startup, ¿no? No es fácil, ¿eh? Porque la palabra startup tiene que ser un modelo innovador, ¿no?, con una base tecnológica y, sobre todo, muy importante, que tenga una alta capacidad, que sea escalable, ¿no? Que tenga una capacidad de ser escalable. Si no hay escalabilidad, por mucho que seas digital, por mucho que propongas algo nuevo, no es startup. Además, tienes que estar en startup, es la fase inicial, luego están las scale-ups, que son las que están. Entonces, la definición de startup no es algo, digámoslo así, que se podría estandarizar. De hecho, como digo, es un estado en el que te encuentras mientras te haces grande, ¿no? Y eres como un potencial gran empresa digital, ¿no? Entonces, bueno, pero en todo caso, estos ecosistemas, como veis, ya no son insignificantes, no son anecdóticos, o sea, realmente estamos hablando de cientos, de miles, ¿no?, de players en todo el mundo y, bueno, pues esto empieza a tomar ya un sentido, ¿no? Y por último, nada, os voy a simplemente, casi muy poquito, ¿no?, algunas tendencias insurtech, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, que van cogiendo, bueno, pues cierta velocidad, ¿no?, bien por el volumen de inversiones, bien por el volumen de acuerdos que están llegando, bien por el volumen de número de startups. Bueno, al final son algunas tendencias, como digo, no son todas, pero bueno, yo creo que he puesto estas 7, las que están en amarillo son un poco, nada, algunos ejemplos que voy a dar, más que nada por el tema del tiempo, porque no nos da tiempo a todas, pero como veis tienen que ver con la automatización. Ahora veremos, o sea que esta no la voy a explicar, las herramientas de apoyo a los mediadores, el seguro embebido, que como veis es una tendencia al alza. El seguro embebido tiene que ver, por ejemplo, con que el otro día creo que leía una estadística y es así, el 20% del comercio, al menos creo que era en España, es ya electrónico. Es decir, el 20% de 5 compras que hacemos en España, una la hacemos digital, de cualquier cosa, ¿no? Esto es un volumen muy alto, muy alto para un modelo. Entonces, teníamos las categorías, alimentación, moda, tal, viajes, bueno, pero también servicios financieros, creo que existía, y los servicios financieros también se están posicionando ahí como parte de esa oferta digital, ¿no? Y entonces, en todo ese ecosistema digamos así, de digital, pues el seguro tiene que embeberse, ¿no? Tiene que integrarse, tiene que, en ese contexto, ¿no?, pues seguros contextuales, ¿no?, que tienen en cuenta el contexto, ¿no? Pues como en su día la publicidad, ¿no? La publicidad la teníamos en las carreteras, está prohibido ya, por cierto, pero la teníamos en lugares físicos y de repente un día empezó a aparecer en nuestro mail, ¿no?, porque estábamos ahí mirando más que en la calle, ¿no? Bueno, con nuestro teléfono. Optimizar modelos de suscripción, muy importante. Al final, un modelo de suscripción no deja de ser un indicador de la exposición al riesgo que tenemos o que tienen los bienes o las personas que están aseguradas, y con toda la cantidad, la variedad, la diversidad de datos en tiempo real. Es decir, esto es una de las áreas con mayor proyección, ¿no? La sofisticación que podemos hacer de los modelos de suscripción y, por ende, de lo que es la exposición al riesgo, y ya no solo que se refleje en primas, sino que se refleje en servicios que nos permitan incluso seguir reduciendo nuestra exposición al riesgo, ¿no? Y bueno, esto es un mundo apasionante, el tema de la suscripción, visto más allá, digámoslo así, que la fijación de una prima, ¿no? Ciberseguros, uno de los riesgos emergentes, los ciberriesgos. Lo mismo con los riesgos climáticos, otro riesgo emergente y donde hay todavía mucha margen de desarrollo. Y seguros de vida, salud y bienestar. Entonces, bueno, por ir cumpliendo un poco con el tiempo, y nada, voy a estos 3 ejemplos rápidamente, voy a poner algún ejemplo muy rápido. Automatización. Aquí hay un dato, ¿no? A veces
sobre un 40% del tiempo dedicado por los empleados de las aseguradoras, en general podría ser de cualquier corporación, son tareas administrativas susceptibles de ser automatizadas, ¿no? Esto es algo que siempre sale en los talleres que organizamos, ¿no? Es decir, oye, la automatización de procesos internos, es decir, o de procesos repetitivos, ¿no? ¿Cómo podemos, no? Bueno, aquí hay tres propuestas de automatización. Una puede ser Vedeo, ¿no? Que a través de inteligencia visual, que es inteligencia artificial aplicada a las imágenes, pues permite, ¿no? En esas verificaciones de riesgo, en esas valoraciones de daños que son tan habituales por peritos, ¿no? Pues poder automatizar eso de alguna forma y que los propios clientes con su smartphone, por ejemplo, pues puedan automatizar ese proceso, ¿no? Que no sea necesaria una inspección, que no sea necesaria algo manual, sino que sea algo más automático, ¿no? Y bueno, esto ahora veremos. Tallón lo mismo, no sé si conocéis Calbots, que automatizan solicitudes de principio a fin, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con solicitar documentos, que a veces uno tiene que solicitar un documento, ¿no? de la póliza o de lo que sea, un seguimiento del expediente, un reembolso de temas médicos. Es decir, en muchos casos, ¿no? Esto se pueden hacer por la app también, pero hay gente que llama por teléfono, ¿no? Es decir, oye, pues también esto, los calbots, son esos bots, esos robots telefónicos, ¿no? No necesariamente todo el mundo tiene que tener instalada la app o quiere hacerlo por la app, ¿no? Entonces, en este caso, es una automatización de esa gestión de siniestros, de esa atención cliente en voz, ¿no? Por voz. Y luego, pues en este caso, Freeze, ¿no? Inteligencia artificial también aplicada a la detección del fraude, ¿no? Ya sabéis que la mayoría del fraude hasta ahora, y sigue siendo así, se viene identificando por personas humanas, ¿no? No sé si hay alguna persona que no es humana, pero por si acaso lo digo, por personas humanas. Y en todo caso, bueno, pero cada vez más, ¿no? Pues esta identificación se va avanzando terreno la tecnología. Cuanto más temprana, pues como veis, hay menores costes de trámites, hay posteriores, ¿no? Con lo cual es un área, el de la identificación del fraude, pues con todos los datos, ¿no? que tenemos, pues que también va avanzando en lo que es automatización, ¿no? No solo la eficiencia, sino en poder automatizar esos procesos. Y bueno, y como ejemplo, nada, una noticia de Vedeo, ¿no? Vedeo, veis, está detrás de más de la mitad de suscripciones de seguros de motor de España. Es decir, esto era impensable también hace unos años, ¿no? Que una herramienta pues pudiera estar detrás de esto. Sin embargo, como veis, pues es claramente una herramienta pues, que de alguna forma impacta positivamente la cuenta de resultados, ¿no? Y que por eso está creciendo. Y como veis, ha cerrado una ronda de financiación. Esta es una noticia de hace escasas semanas. Y además está aquí Wayra y Telefónica Seguros, que tiene un vehículo de inversión que ha lanzado, Yope Ventures. Y bueno, como veis, para crecer internacionalmente, ¿no? Otro tema que hablábamos era las herramientas de apoyo a mediadores, ¿no? Lo mismo, ¿no? La mediación, evidentemente, y es así, ¿no? Tiene un gran peso en el mundo del seguro, todo lo que es la distribución vía corredores o vía agentes o también otras, también la distribución banca seguros, evidentemente, es otro modelo de distribución. Pero en este caso, bueno, pues hay herramientas, ¿no? Que entienden que la misión es potenciar, ¿no? esa labor que ya se viene haciendo y de asesoramiento, ¿no? Y es así, ¿no? En este caso, Minalea, por ejemplo, es inteligencia artificial para el asesoramiento y lo que permite Minalea, así a grandes rasgos, resumiéndolo mucho, es hacer una comparativa, pero no de precios, sino de coberturas, ¿no? O mejor dicho, asesorar respecto a qué producto es mejor para ti en función de tu perfil y en función de las coberturas de ese producto asegurador, ¿no? Eso no es una tarea fácil para los mediadores de seguros, ¿no? Cuando tienen un portfolio de soluciones aseguradoras amplio, y esta herramienta les ayuda a entender que de sus soluciones aseguradoras la mejor para un cierto perfil es esta o la otra. ¿No? No es un tema únicamente de precios, sino que es un tema, ni de comisiones, evidentemente, sino que es un tema de adecuar las coberturas al perfil de los clientes, ¿no? Como pueda ser en un producto financiero, ¿no? Que tienes que tener un perfil de qué tipo de perfil de inversor o de ahorrador eres y a partir de ahí pues ofrecerte el producto financiero adecuado, ¿no? Foliume, lo mismo, Foliume no deja de ser inteligencia artificial que ayuda en esa labor de gestionar mejor la cartera, ¿no? Hay una cartera de clientes, ¿cómo podemos, bueno, ya no hacer un cross-selling o un upselling, sino ofrecerles productos, que es lo mismo, ¿no? Ofrecerles un mejor producto en función del estado en el que se encuentra el cliente, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo tener esa inteligencia para entender cada cliente qué necesita en cada momento? Llámese luego cross-selling, llámese upselling, ¿no? Pero al final no deja de ser mejorar un poco el asesoramiento de los clientes y eso pues no es algo fácil de hacer, ¿no? Manualmente. Y IM Eureka, que es un marketplace muy interesante donde bueno, hay aseguradoras, corredores
y es un lugar donde al final tú puedes, como corredor, también colocar tus seguros, comparar las ofertas para tus clientes, ¿no? A veces en riesgos que no son fáciles de colocar, que no son riesgos fácilmente asegurables, ¿no? En mercados incluso alternativos. Entonces, es un marketplace, bueno, que permite, pues eso, la interacción de diferentes actores, ¿no? Y por último, bueno, también noticias, como digo aquí, veis acuerdos que están teniendo estas insurtechs, ¿no? En este caso con asociaciones de corredores, ¿no? Como Senda Vivir Seguros, 47 corredurías, las inversiones que están obteniendo, ese talento que viene también de otros, con este caso un ex Google, ¿no? Folium me ficha también a un ex Google, al final también un signo de que en el sector se están moviendo cosas, ¿no? De que también tiene que ver con el quali, ¿no? No solo con la cantidad, sino con la cualidad de las personas que están innovando. Y por último, y no menos importante, perdón, seguros de vida, de salud y bienestar, Vitans, ¿no? Como un ejemplo, yo creo que muchos conoceréis, de seguros de vida y accidente que incentiva, son seguros sobre todo colectivos para empleados, que incentiva a los empleados a cuidarse, ¿no? Y de alguna forma les premia, les impulsa a retos en la empresa. Bueno, es una forma de hacer entender, ¿no? Que el bienestar es importante. Por supuesto, hay un seguro de vida y un seguro de accidente, pero cuantos menos lo uses, mejor, no solo por la aseguradora, sino por el propio asegurado, ¿no? Life 5, en este caso lo mismo, anteriormente GetLife, es uno de los seguros, yo creo el seguro de vida más vendido online o uno de los seguros más vendidos online. Tienen escasamente 2 años, se lanzaron en agosto del 2021 y bueno, habéis visto que ha captado también una ronda muy grande, yo creo que es de las mayores rondas, si no la mayor de una insurtech en España. Y bueno, sobre todo sin permanencia, sin exámenes médicos, o sea, es un seguro que no pagas anualmente, sino que lo pagas mes a mes, o puedes decir pagar mes a mes, como una suscripción, ¿no? Como un Netflix, y en un momento de, pues no me interesa de 3 meses, lo dejo de pagar, ¿no? Esto no era fácil hacerlo antes. O sea, esto te puede parecer muy trivial. En el mundo del seguro, tener suscripciones, no pagar un año entero, no es algo tan trivial. Y Life 5 pues, es una de las propuestas de valor que ha querido incluir, ¿no? Y, por supuesto, sin exámenes médicos, hasta un cierto capital, el no tener que pasar por un examen médico, que muchas veces ahí se caían muchas de las potenciales pólizas, ¿no? Y mucha gente pues no quería hacer el examen o le parecía engorroso, lo que sea, y se acababan cayendo, ¿no? En todo caso, tanto Vitans como Life 5 también son herramientas que colaboran con mediadores. No únicamente venden pólizas en directo B2C, sino que son herramientas B2B, digámoslo así, que ayudan a que mediadores puedan también ofrecer su producto, ¿no? Y luego, este es otro ejemplo ya y el último yo creo que pongo sobre los seguros de salud, de vida, de bienestar, ¿no? Un ejemplo de ecosistema de servicios. Esta es una noticia también de junio de este año, creo. Zurich se alía con DKV y Google para vender su primera póliza digital de salud, ¿no? Y entonces aquí veis sobre todo lo interesante es, pues bueno, este Fitbit, ¿no? Ya sabéis, la pulsera, Lula Care o Seniors, ¿no? Que son del ecosistema, yo creo que Google, que son pues monitorización en este caso del estado de salud de la persona, de la mujer embarazada y luego también del bebé, incluso del sueño durante esas épocas, ¿no? Los problemas de sueño que hay antes del embarazo, después del embarazo, seniors, que es para personas no evidentemente mayores, servicios a domicilio. Entonces, bueno, un poco entender la salud de una forma más holística o el bienestar, ¿no? Y al final no deja de ser un ecosistema de servicios pues bueno, pues que están más presentes en las vidas de las personas y, como veis, bueno, pues con otra serie de connotaciones, ¿no? Al final es impulsar, como veis, estilos de vida más saludables para la mejora del sueño, bueno. Pero creo que es interesante ir viendo cómo cada vez se van produciendo, y este es solo un ejemplo de muchos, ¿no? De este tipo de propuestas de ecosistemas de servicios, ¿no? Una servitización a veces, servicios alrededor de un seguro, que hacen que el seguro tenga un valor mayor, ¿no? Y que en la prevención, ¿no? No son fáciles de entender muchas veces por los usuarios finales, como veíamos antes, ¿no? No hay esos fans, esos incondicionales, esos brand lovers, pero hay que intentarlo y se sigue intentando, ¿no? Y bueno, por último, ya a modo de resumen, 3 reflexiones, bueno, un poco muy esquemáticas, pero bueno, el Insurtech, ¿no? Es una realidad creciente, es verdad que todavía es insignificante el volumen que existe en el Insurtech respecto al que existe en otros, en el seguro tradicional, pero es creciente, como estamos viendo, a la que le queda mucho recorrido, pero como decíamos, con una alta capacidad transformadora. Lo importante, si venimos a hablar de la transformación, no es solo de la digitalización. Digitalizar lo que ya existe no es transformar el sector asegurador. Estamos hablando de otro, ese propósito de transformación masiva
que está embebido, y nunca mejor dicho, en el espíritu de muchas Insurtech. Entonces, muy importante que la transformación, y siempre digo también, tiene más que ver con la filosofía que con la tecnología. Tiene más que ver con tener un propósito que con tener una herramienta tecnológica. Eh, el ecosistema, los hubs, todo esto que está sucediendo, ¿no? Cada vez está más conectado, es más robusto. Y a través de estos hubs, de estos acuerdos, de estos ecosistemas, perdón, bueno, se pueden establecer acuerdos de colaboración que a veces no es fácil ir al mercado directamente y, bueno, pues a ver, ¿a quién me encuentro, no? Realmente nuestra labor es establecer dinámicas, iniciativas, talleres, lo que sea, masterclasses, eventos, formaciones incluso, donde damos entrada, ¿no?, a startups que cuenten a profesionales del seguro lo que hacen. Al final, son espacios naturales para que se den acuerdos de colaboración, ¿no? Y luego también el Insurtech, más allá de una amenaza, siempre se habla, oye, esto es una amenaza, es una oportunidad. Bueno, yo lo tengo siempre claro, es una oportunidad de negocio, de mejorar el sector en aspectos que no están contemplados en estos momentos en el sector, pero no por nada, sino simplemente pues, porque hay una realidad y a veces cuesta salir o ir más allá de esa realidad, ¿no? Y como os digo, hay sectores adyacentes, las oportunidades de negocio, pero que no hay seguros para esos riesgos emergentes, para esos nuevos modelos de movilidad, para esos nuevos modelos de trabajo, de lo que sea, de nomadismo digital, de forma que tiene la gente de vivir la vida. Entonces, es una oportunidad de crecer el propio sector, más allá de los seguros masa que todos conocemos, de auto, de salud, de hogar, o de los seguros tradicionales de empresas. También hay empresas digitales que requieren otro tipo de coberturas o otra serie de riesgos más digitales, ¿no? Y esto es un poco todo. Acabo con una frase que siempre me gusta, que es aquello que conectas al espacio en el que puedes crecer. Y para mí la innovación tiene que ver con eso, con conectar con otras personas, con conectar con ese propósito que es capaz de transformar un sector, ¿eh? Entonces, bueno, son y 27, pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Oscar, por la información. Además que realmente se ve retador, ¿verdad? Y quizás ahí es donde está la parte interesante. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Por aquí tenemos, sí. ¿Cuál sería el principal consejo para lograr un balance entre un modelo y las expectativas del cliente? A ver si entendí, entre un modelo de qué, entre un modelo de negocio, un balance y las expectativas del Principal, cliente entiendo del asegurado. Mm. em, yo también, pero vamos a ver, ¿es R Madrigal si nos amplía Sí, o simplemente abre su micrófono y nos los comenta a viva voz? Sí, correcto, dice que sí, correcto. O sea, dentro del modelo de negocios y las expectativas del cliente, que en este caso sería el asegurador. ¿Cuál sería el principal consejo para lograr un balance entre un modelo de negocios y las expectativas del cliente? bueno, aquí, a ver, es una pregunta genérica, voy a intentar responder. A ver, sí, gracias lo primero por la pregunta. Es lo que decimos, el cliente de seguros, por definición, nadie pensamos en el seguro en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas de los clientes, ¿no? Que es un poco lo que decíamos y quizás igual tiene que ver la pregunta con eso que decíamos de sobrepasar sus expectativas, ¿no? Yo creo, fijaros, hay algo que yo creo que podría empezar haciendo el sector, ¿no? Y que quizás no es algo que se hace, ¿no? Y que es conocer la exposición al riesgo de los clientes, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no sé si alguno de vosotros tenéis seguro de vida, pero podéis haber contratado un seguro de vida hace 10 años, ¿no? Pero hace 10 años tu vida es muy diferente a cómo es ahora y tú sigues seguro de vida y probablemente nadie te haya llamado para saber si tu estilo de vida ha cambiado, si has tenido hijos, si te has casado, si te has divorciado, si tu renta es la misma, si trabajas de otra cosa. Entonces, realmente quizás el tener más frecuencia de contacto ayudaría un poco a ganar más confianza, ¿no? O sea, pero claro, tener frecuencia de contacto en el sector aseguradores porque he tenido un siniestro, ¿no? Normalmente tú asocias, si estoy en contacto con la aseguradora es porque he tenido un siniestro, ¿no? Entonces eso es malo, ¿no? Lo asocias a algo malo. Entonces, darle la vuelta a eso, que es un poco lo que os comentaba ahora de Zurich, ¿no? Oye, Zurich lo que intenta es estar contigo cuando estás embarazada, iba a decir embarazado, pero bueno, entendedme la expresión, ¿no? Cuando estás embarazada, ¿no? Que también puede ser, oye. En todo caso, dices, es un momento alegre, ¿no? Alegre, pero no exento de riesgos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Hacer entender al cliente que el seguro va de protegerte ante tu exposición al riesgo, ¿no? Y eso va también de estar presente pues a través de servicios que te puedan ayudar a que ese riesgo no ocurra o a que ese siniestro no ocurra. Yo siempre digo, mira,
la forma de exceder las expectativas de los clientes, la forma de tener la mejor experiencia del cliente, no es tramitar un siniestro en 2 segundos, como lo hace Lemonade, que está muy bien, sino es que el siniestro no ocurra, no llegue a ocurrir. Si yo soy capaz, en vez de repararte el siniestro, de hacer que esa fuga de agua en tu hogar no ocurra, y que eso ya se está haciendo, es decir, os podría poner el ejemplo de Luco, que ha sido vendida este año o adquirida en la parte francesa por Admiral, que tiene el sensor, el Luco Watcher. Luco Watcher es un sensor de agua que lo que intenta es ayudarte a reducir o a optimizar el consumo que tú haces del agua y a la vez a intentar detectar una fuga temprana antes de que eso vaya más, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de acercamientos, ese tipo de modelos, donde te empiezan a dar a entender, oye, yo estoy aquí para que tú conozcas bien tu exposición al riesgo, ¿no? El riesgo es muy amplio, puede ser una avería, puede ser que estés gastando mucho agua y aunque no tengas una fuga de agua que se vea, estás gastando dinero porque o puede ser, pero de alguna forma yo creo que ahí podría estar un poco la clave, como os digo, que Zurich lo está intentando. Me acerco a ti, estoy más presente en tu vida, pero no para venderte más, no porque tengas un siniestro, sino porque quiero mitigar esa exposición al riesgo y a partir de ahí que ganemos todos, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos una preguntita por acá, así que nos tomamos un par de minutos más. ¿Cuál sería la forma más popular de integración con una InsurTech? ¿Es mejor acercarse a los hubs de InsurTech para obtener mejores beneficios que negociar individualmente con esas empresas? Vale, a ver, y os hablo desde los dos lados, ¿vale? Yo he estado muchos años, como decía antes Patricia, en corporación aseguradora, liderando el programa de innovación abierta, con cientos de startups al año hablando, evidentemente. Y os voy a decir muy sinceramente, me hubiera gustado que estos hubs existieran en aquel momento, lo digo, y de hecho esa es uno de las razones por las que pues estamos en este momento creando y haciendo crecer un hub como este, ¿no? Porque sabemos que el sector asita, ¿no? Necesita, cuando digo el sector, no digo solo las aseguradoras, digo mediadores, digo consultoras, digo cualquier proveedor tecnológico o cualquier emprendedor que se dirija al sector asegurador. Estos son espacios de encuentro permanente. Nosotros siempre decimos que es un espacio de encuentro permanente durante todo el año de todo el ecosistema, de todos los players, ¿no? Que intentan hacer algo nuevo. No es fácil. Cuando alguien intenta hacer algo nuevo en un sector, y más el asegurador, que es un sector que tiene un ritmo, ¿no? Pues tradicional, como digo, donde no hay mucha interacción por parte de los clientes, no es sencillo que los clientes promuevan una transformación, como decíamos antes, ¿no? No es como cuando la gente empieza en su día, ¿no? A descargarse el MP3, ¿no? La gente, antes de que existiría iTunes, ya se estaba descargando el MP3 porque realmente veían que era una forma, bueno, de tener música infinita, de tener música nueva, gratis, bueno, llámalo como quieras, ¿no? O a un menor coste. Pero eso en el seguro, los clientes probablemente no van a promover una transformación como la han promovido en otros sectores, ¿no? Entonces, por parte del cliente es complicado. Entonces, ¿cómo estos hubs, en estos hubs lo que intentamos de alguna forma es realmente acelerar que ese entendimiento se produzca? Es decir, podría hablaros, hace 2 días, y lo veréis por ahí además porque está en nuestra página de LinkedIn o tal, hemos tenido un taller sobre inteligencia artificial aplicada a la distribución de seguros. Pues en ese taller teníamos prácticamente un 25% aseguradoras, un 25% corredores, un 25% startups y un 25% consultoras tecnológicas. Y entre ellos 3 horas interactuando, hablando, inquietudes, lo que yo ofrezco, lo que yo busco, por qué estoy aquí. Eso acelera el que te estén llamando o el que tú estés intentando encontrar propuestas, ¿no? Entonces yo creo que eso somos, como decía antes, aceleradores naturales y no solo en el país en el concreto, sino que, como digo, podemos tener ventanas o espacios, ¿no? Hacia otros países. Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. Una más por acá. Vamos a ver. ¿Crees que la transformación digital puede ayudar al sector asegurador a generar brand lovers? Pues yo creo, mira, eso es un proyecto que hace muchos años, bueno, pues tuvimos en mente, digamos, una serie de personas, los brand lovers, es decir, tener un Apple, un fan, como un fan de Apple, un fan de Tesla, no es fácil, pero hay que salir del modelo, digámoslo así, post-siniestro, ¿vale? Del modo puro de mutualización. La mutualización está muy bien, es una herramienta de mitigación del riesgo, pero ya no es la única. En el pasado sí era quizás la única herramienta de mitigación, pero siempre digo lo mismo.
¿Qué está pasando? Pues que el sector asegurador ha utilizado la herramienta de mutualización ante la incertidumbre. Como no sabíamos, yo siempre defino la incertidumbre o la mutualización de la incertidumbre como la lotería de la mala suerte, ¿vale? La lotería de la mala suerte es que todos compramos un boleto, que es el seguro, y al que le toca el cupón de la mala suerte de que ha tenido un siniestro, le pagamos el siniestro, pero nadie quiere que le paguemos, nadie quiere que le toque el cupón de la mala suerte, ¿no? Entonces, eso se basa en que no sabemos a quién de nosotros le va a pasar algo, ¿no? Pero la incertidumbre cambia y la incertidumbre es cada vez más cierta. Y aquí pongo el ejemplo también, ¿no? Hace 500 años, si yo os diría, oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Ninguno lo sabríamos. Bueno, igual algún pastor de estos que hay con ovejas que ven, pero nadie sabríamos porque no estaban las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas se crearon hace 300 años. Esas estaciones meteorológicas son los primeros, bueno, 300 no, las más modernas hace menos, pero son los primeros Internet of Things, digámoslo así, o sea, son los primeros sensores que recogen variables que te hacen que tú puedas tener un modelo de predicción climatológica, ¿no? Pues eso mismo está sucediendo con el resto de riesgos, ¿no? Que recogiendo información de diferentes fuentes, el seguro es capaz de entender cuándo va a haber un riesgo, ¿no? Y fijaros, y aquí hablo de un tema que es de aquello que es de comportamiento, ¿no? No que mi genética me hace tener una enfermedad, no, eso tiene que seguir estando mutualizado. Pero oye, si yo conduzco rápido, pues tengo más probabilidades de darme un golpe que otro que no conduce rápido. Si yo duermo 3 horas al día, pues tengo más probabilidad de tener una enfermedad que otro que duerme 8 horas al día. Si yo fumo, cosas de estas, ¿no? Es decir, comportamiento o situaciones del entorno, ¿no? que me amenazan, ¿no? Entonces, en esa medida, si somos capaces de darle la vuelta y ser ángeles de la guarda, protectores, mitigadores del riesgo antes de que suceda el siniestro, ese detector que decía antes de Luco, si es capaz de que te diga, oye, se está filtrando agua. Mira, os voy a dar un ejemplo de cómo la tecnología puede ser mágica, ¿no? Y el otro día, es decir, hablábamos de esto de los sensores, de Tajo, pero es que tengo que instalar un sensor y tal, ¿no? Pues bueno, ya hay apps o empieza a haber apps, por ejemplo, en Alexa y en Google, ¿no? En Google, el dispositivo de Google, ¿no? Que tenemos Google Home, que solamente escuchando lo que sucede en el ambiente son capaces de detectar fugas de agua porque está escuchando un patrón que no les suena, ¿no? Alguien puede decir, bueno, y me está espiando también, bueno, también no lo sé, pero tú puedes dejar tu casa en vacaciones, dejas ese micrófono con esa app abierta y es capaz de monitorizar si hay una fuga de agua mientras tú no estás en casa, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, eso es un ejemplo de desmaterialización. Incluso a veces no hace falta ni un sensor específico para detectar una fuga de agua y que pueda dar lugar a un siniestro mayor, ¿no? Entonces yo creo, bueno, por volver a la pregunta, es complicado conseguir brand lovers, pero bueno, todo pasa por propuestas, como digo yo, al menos yo creo que tienen que existir antes del siniestro, ¿no? Aunque también hay otras, perdonadme, esto sí que me ha venido a la mente, los seguros paramétricos, ¿vale? No hemos hablado aquí, los seguros paramétricos son también una forma de conseguir, quizás un brand lover, no lo sé, pero fijaros, un ejemplo de seguro paramétrico sería un seguro de viaje que te indemniza o te presta un servicio si hay un retraso de vuelo, ¿vale? Entonces, normalmente un seguro de estos pues es complicado de reclamar, tienes que demostrar que hay un retraso del vuelo, lo tienes que hacer al día siguiente o cuando sea, ¿no? Y al final tú estás en el aeropuerto ahí sin poder hacer nada, ¿no? Mientras tu vuelo está retrasado. Un seguro paramétrico, que ya hay oferta en este sentido, aunque todavía está tardando en llegar a España, hay algo, pero todavía no está muy democratizado, es un seguro en el que tú estás esperando un vuelo o estás esperando, se está retrasando y automáticamente la aseguradora lo detecta y te envía ya un bono para que pases a la zona VIP, ¿vale? Automáticamente, al margen de que luego te indemnice o lo que sea, pero tú automáticamente tienes un servicio que mitiga un poco esa exposición al riesgo que estás teniendo, ¿no? Y es que estés 2 horas o 3 horas tirado en medio de una terminal porque tu vuelo se ha retrasado. Si tienes un seguro de retraso de vuelo, puedes por lo menos mitigar esa espera, ese riesgo, el estar ahí tirado, ¿no? Que no tenías previsto, y automáticamente te envían un QR o te envían cualquier otra forma para que tú puedas acceder directamente a una sala VIP del aeropuerto, ¿no? Ese es un ejemplo donde quizás podríamos conseguir, eso es una experiencia que tú contarías. Oye, mira, yo tenía este retraso, pero tenía un seguro que me ha enviado rápidamente un acceso VIP a una sala. Es algo que no sucede frecuentemente, no es como cuando tú vas a un restaurante y la gente lo cuenta, el seguro solo lo va a contar uno de cada 100, porque es la particularidad, ¿no? Solo uno de cada 100 le va a suceder eso, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que si ese lo cuenta, pues puede llegar a generar ¿no? pues una cierta
tendencia de que, oye, de que el seguro también puede, entre comillas, molar, ¿no? En esas situaciones, ¿no? Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Me queda decir, ahí les dejamos la información del programa de Liderando la Transformación Digital en el Sector Seguros, que los esperamos, donde Oscar además es coordinador académico y profesor de este programa, así que lo estarán viendo y los esperamos a todos en una nueva oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.